Paige Brookhaven cerró la puerta de su despacho y se permitió apoyarse en ella un momento. La recepción de Caldwell and Associates seguía abarrotada de clientes, pero hoy tenía derecho a un descanso de 10 minutos. Exactamente 10 minutos de paz entre el estudio de los documentos de fusión de las dos empresas y la preparación de la vista judicial de mañana. Las ventanas del despacho daban al centro de Reno. Desde el 15º piso se divisaban las montañas de Sierra Nevada, envueltas en una ligera bruma. En un día despejado de abril, la ciudad parecía distinta de los turistas que venían en busca de emociones y de las brillantes luces de los casinos. A Paige le encantaba esta faceta de Reno, empresarial, centrada y racional como ella. El teléfono vibró. La recepcionista le estaba recordando una reunión para dentro de 30 minutos. Paige suspiró y se volvió hacia su escritorio. Orden impecable. Carpetas bien apiladas, bolígrafos alineados, cuaderno abierto en la página correcta. 38 años y aún conservaba la pedantería que le habían inculcado sus padres. Paige procedía de una familia hereditaria de abogados de Haywood. Su abuelo había abierto el primer bufete de abogados del norte de Nevada. Su padre fue más allá y amplió el bufete a los estados vecinos. Todos esperaban que la hija única continuara el negocio familiar. Y Paige no les decepcionó. Es cierto que hace 15 años tomó una decisión que a muchos les pareció extraña. En lugar de incorporarse al bufete familiar, empezó su carrera desde cero en Caldwell and Associates. Quiero conseguirlo todo por mí misma, le explicó entonces a su padre. Ahora, como socia senior especializada en derecho mercantil, Paige podía decir con confianza que había logrado su objetivo. Su nombre era conocido en toda la comunidad empresarial de Nevada. Los clientes la valoraban por su agudeza mental, su atención al detalle y su capacidad casi asombrosa para anticiparse a los escollos legales. Paige bebió un sorbo de agua de un vaso de cristal y dejó que su mirada se deslizara sobre la fotografía que había en el borde de la mesa. Ella y Terence con el lago Tahoe como telón de fondo. La foto había sido tomada hacía 3 años, durante sus vacaciones. Por aquel entonces, Paige había luchado por sacar 4 días entre 2 trabajos muy exigentes. Terence se había quejado al principio de que no era suficiente, pero luego había estado de acuerdo. En general, solía estar de acuerdo con ella, sobre todo al principio de su relación. Se conocieron en un acto benéfico. Paige acababa de ganar su primer caso importante y había sido invitada por los organizadores. Terence había acudido como representante de Blue Mountain Invest. No era como los demás hombres que había conocido. No intentaba impresionarla hablando de sus logros. No mencionaba su prestigiosa formación. Se limitaba a escucharla, a hacerle preguntas inteligentes y a reír de una forma tan contagiosa que era imposible no devolverle la sonrisa. Paige no creía en el amor a primera vista, pero su relación creció rápidamente. 6 meses después, se casaron en una pequeña iglesia a la que Paige había asistido de niña. Sus padres aceptaron la elección de su hija, aunque no sin reservas. Es demasiado suave, comentó su padre después de conocer a Terence. A Paige no le importó. Le gustaba la pulcritud de su futuro marido, su capacidad para encontrar puntos en común con cualquiera. Los primeros años de matrimonio fueron muy felices. La carrera de Terence en la banca de inversión iba en ascenso. Paige era ascendida. Compraron una casa en un barrio exclusivo de Reno, empezaron a planear una familia, pero entonces el trabajo se impuso. Paige se vio envuelta en complejas batallas legales. Terence se quedaba en la oficina cada vez más a menudo. Poco a poco las conversaciones sobre los hijos fueron desapareciendo. Paige sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. Miró el reloj. Se le habían acabado los 10 minutos. Tenía que volver a la realidad, al papeleo, a los clientes. Aquella tarde, al salir de la oficina, marcó el número de su marido. Sonaba, sonaba, y finalmente su voz. Hola, cariño. Había una ligera tensión en la voz de Terence que ella había aprendido a reconocer en 15 años de matrimonio. ¿Te quedas hasta tarde hoy?, preguntó Paige mientras bajaba en el ascensor al aparcamiento subterráneo. Sí, me temo que voy a tener que trabajar hasta tarde. Estamos preparando un nuevo proyecto, ya sabes cómo es. Paige lo sabía. Durante los últimos 3 meses, Terence había llegado muy tarde, alegando un nuevo proyecto. Algo relacionado con la ampliación de la cartera de inversiones de la empresa. Antes le encantaba discutir temas de trabajo con ella.
Apreciaba su mente analítica. Ahora se limitaba a generalidades. Vale, nos vemos en casa, dijo ella, pulsando el botón de desbloqueo de su Lexus plateado. En realidad, Terence dudó un momento. No me esperes para cenar. Es probable que mi equipo y yo nos quedemos aquí hasta mañana. Puede que incluso pase la noche en la oficina. Paige se quedó helada con las llaves en la mano. Esto era algo nuevo. Antes, aunque se quedara hasta tarde, Terence siempre volvía a casa. ¿En la oficina?, preguntó ella. ¿Ahora tienes camas allí? No, claro que no, se rió Terence, pero a ella le sonó falso. Es que si acabamos tarde, puedo echarme una siesta de un par de horas en el sofá de la sala de conferencias. Será más fácil que conducir a casa y volver. «Suwa, ya veo», respondió Paige, sintiendo que una extraña tensión crecía en su interior. Buen trabajo, entonces. Desconectó y subió al coche. Durante el trayecto sus pensamientos giraron en torno a la conversación. Había algo en la voz de su marido que la inquietaba. Demasiadas explicaciones, demasiados detalles. Normalmente cuando la gente mentía, o bien utilizaba generalidades, o bien sobrecargaba la historia con detalles innecesarios. Terence se inclinaba definitivamente por la segunda opción. Paige aparcó delante de su casa de 2 plantas en un tranquilo barrio de Reno. Sus vecinos, también profesionales de éxito, ya se habían ido a casa. Las luces de algunas ventanas estaban encendidas y se oían los sonidos apagados de la televisión. Una vida normal y comedida. La casa estaba en silencio. Paige tiró las llaves en la mesa del recibidor, se quitó los zapatos de tacón alto y por fin se relajó. Abrió la nevera, casi vacía, si no se contaban algunos envases de comida para llevar. Ni ella ni Terence habían tenido tiempo de cocinar últimamente. Paige calentó la pasta de la noche anterior, se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó para cenar frente al televisor. No era la forma más saludable de pasar una velada, pero necesitaba distraerse de sus pensamientos intrusivos. Extrañamente, no se había dado cuenta antes de que era tan desconfiada. Por supuesto, Terence podía estar trabajando en un proyecto importante. Al fin y al cabo, ella misma se quedaba a menudo en el despacho hasta medianoche, preparando casos complejos. Pero algo había cambiado en su relación últimamente. Terence se había vuelto distante, distraído. A veces le sorprendía mirándola, como si mirara a través de ella, pensando en otra cosa. Y luego estaban los viajes de negocios, cada vez más frecuentes desde principios de año. 2 días en San Francisco, dijo, haciendo la maleta. Vamos a reunirnos con posibles inversores. Los Ángeles durante el fin de semana, explicó en otra ocasión. Una conferencia sobre nuevas estrategias de inversión. Paige no hizo preguntas innecesarias. Respetaba su espacio como él respetaba el suyo. Al menos así solía ser. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de su amiga, Chloe Ashton. ¿Qué tal si comemos el sábado? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Paige sonrió. Chloe era una de las pocas amigas íntimas que había conservado, a pesar del frenético ritmo de trabajo. Eran amigas desde el instituto, y Chloe había sido una de las primeras en conocer a Terence. ¡Genial! Vamos al Olive Garden a la 1, contestó Paige. Colgó el teléfono y volvió a sus pensamientos. Quizá debería haber hablado con Chloe sobre sus sospechas. No, eso no sería justo para Terence. A lo mejor solo está trabajando duro. Paige terminó su vino y llevó su vaso a la cocina. Al pasar por delante del despacho de su marido, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Terence solía cerrarla. Era casi tan pedante como ella cuando se trataba de mantener la casa en orden. Paige vaciló y luego empujó la puerta. El despacho de Terence estaba decorado en tonos oscuros. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, estanterías repletas de libros de inversión y referencia económica. En la pared había diplomas y certificados que acreditaban sus cualificaciones. Nada fuera de lo común. Se llevó el portátil, por supuesto. Sobre el escritorio, una pila de papeles, algunos bolígrafos y una lámpara. Paige no tocó nada. No es el tipo de mujer que revisa las cosas de su marido buscando pruebas de infidelidad. ¿Engaño? Era extraño que el pensamiento le viniera con tanta facilidad, como si hubiera sospechado algo así durante mucho tiempo, pero no quisiera admitirlo ni siquiera ante sí misma. Paige salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. No se dejaría llevar por pensamientos paranoicos. Ella y Terence tenían un matrimonio sólido basado en el respeto mutuo.
Es solo que ahora ambos están atravesando un periodo estresante en el trabajo. Las cosas se arreglarán. Mientras se dormía en la cama grande, pensó en tomarse unas vacaciones con Terence. Quizá ir al lago Tahoe otra vez. ¿O sería mejor ir a algún lugar lejano, Hawái o Europa? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron unas vacaciones de verdad? Hace 3 años, creo. Demasiado tiempo. El sonido de la puerta principal la despertó por la mañana. Paige miró el reloj. Las 6 de la mañana. Terence había vuelto a casa. Le oyó subir las escaleras en silencio, intentando no hacer ruido. La puerta del dormitorio se abrió y él entró. «Buenos días», dijo Paige, incorporándose sobre las almohadas. «¿Qué tal la noche en la oficina?» Terence se sobresaltó, claramente sin esperar que ella estuviera despierta. «¿Ya estás despierta?» «Lo siento». Intentaba no hacer ruido. «Me despierto con facilidad, ya lo sabes». Paige miró a su marido con atención. Parecía cansado, pero no como alguien que había pasado la noche trabajando. Más bien como alguien que no había dormido bien en un lugar incómodo. «¿Qué tal el trabajo?» «Productivo», respondió él, quitándose la corbata. «Creo que por fin estamos llegando a algo, pero daría lo que fuera por dormir un par de horas en una cama de verdad». «Podrías haber venido a casa», señaló Paige. «Solo estamos a 20 minutos de tu oficina». «Lo sé», sonrió Terence cansado. «Pero cuando terminamos ya era más de medianoche. No quería despertarte». Se dirigió al baño y Paige oyó el sonido del agua. Se recostó en las almohadas y miró al techo. Algo no cuadraba en esta historia, pero no podía decir exactamente qué era. Cuando Terence salió de la ducha, ella ya estaba levantada y preparando café en la cocina. «Hoy llegas pronto», comentó él, cogiéndole la taza de las manos. «Mucho trabajo», respondió ella. «Tengo una reunión a las 9. Tengo que prepararme». Desayunaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Las mañanas solían estar llenas de conversaciones, planes para el día, bromas. ¿Cuándo había cambiado eso? «Por cierto, tengo otro viaje de negocios la semana que viene», dijo Terence terminándose el café. «De lunes a miércoles. San Diego». «¿Otra vez?» Paige enarcó las cejas. «Es el tercer viaje de negocios este mes». «Lo sé», suspiró. «Créeme, preferiría quedarme en casa. Pero es el destino del proyecto. No puedo defraudar al equipo». Paige asintió. Comprendía la importancia del trabajo y a menudo había sacrificado tiempo personal por obligaciones profesionales. Aún así, «¿Quieres contarme algo más sobre este proyecto?», preguntó, intentando que la pregunta sonara como una expresión normal de interés. Terence frunció ligeramente el ceño. «Es bastante aburrido, la verdad. Muchos números, análisis». Miró el reloj. «Tengo que irme. La reunión es a las 8. Tengo que prepararme a tiempo». Le dio un beso en la mejilla. Rápido, casi formal, y se marchó. Paige permaneció sentada a la mesa de la cocina, mirando la taza de café sin terminar de su marido. Sin duda, algo iba mal. Y no eran solo los viajes de negocios o las fiestas de pijamas en la oficina, cada vez más frecuentes. Terence había cambiado. Evitaba hablar de trabajo, aunque antes le encantaba comentar sus proyectos con ella. Dejó de mirarla a los ojos cuando hablaba de sus planes. Y también se dio cuenta de que empezaba a mirar el teléfono más a menudo, y a veces salía de la habitación para atender una llamada. Todas estas pequeñas cosas, insignificantes en sí mismas, formaban un cuadro inquietante. Pero Paige era abogada. Estaba acostumbrada a basarse en hechos, no en especulaciones. Necesitaba pruebas antes de sacar conclusiones. Decidió que vigilaría más de cerca, y si sus sospechas se confirmaban, entonces actuaría. Paige Brookhaven nunca había sido de las que aceptaban pasivamente los golpes del destino. Paige pasó la página de un álbum de fotos, y desde el papel satinado, dos jóvenes felices la miraron. Terence le rodeaba los hombros con el brazo y sonreía ampliamente a la cámara. 15 años atrás, la noche de su primer encuentro en una recepción benéfica. Ella llevaba un vestido azul oscuro que realzaba su esbelta figura y resaltaba su pelo rubio. Terence, con su impecable traje, parecía un hombre que sabía lo que valía. El sábado estaba lluvioso. Terence estaba de nuevo de viaje de negocios y Paige decidió ordenar algunas cosas viejas. En el proceso se encontró con una caja de álbumes de fotos que hacía años que no abría. Las fotos impresas eran raras en la era digital, pero los primeros años de su relación habían quedado plasmados en papel. La noche en que se conocieron, la empresa en la que ella trabajaba
patrocinaba una subasta benéfica a favor de un centro oncológico infantil. Page, como estrella emergente del bufete, representaba a Caldwell and Associates junto con otros jóvenes profesionales. Acababa de ganar un caso de infracción de derechos de autor que había reportado grandes dividendos al bufete y su primer ascenso importante. Terence se acercó a ella durante el cóctel. Se presentó como analista financiero de Blue Mountain Invest y le ofreció champán. Por lo general, Page rehuía a los conocidos. Había demasiados jóvenes seguros de sí mismos que pensaban que un buen traje y un trabajo prestigioso les garantizarían el éxito con las mujeres. Pero Terence era diferente, o eso parecía. He oído que has ganado el caso Argonne con brillantez, dijo tendiéndole la copa. Page se preguntó, ¿sigues los litigios empresariales? Solo los más interesantes, sonrió. Mi trabajo me obliga a evaluar los riesgos de invertir en varias empresas. Los litigios son un factor importante. Hablaba con conocimiento de causa, hacía preguntas inteligentes y, sobre todo, escuchaba de verdad sus respuestas. La mayoría de los hombres en ese tipo de eventos preferían hablar de sí mismos. Terence, en cambio, parecía realmente interesado en su trabajo. Hablaron durante toda la velada. Cuando terminó la subasta, sugirió que siguieran hablando durante la cena en un pequeño restaurante cercano. Page aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente interesada en un hombre. A partir de ahí, las cosas avanzaron rápidamente. Llamadas, mensajes, citas. Terence era cortés, atento a los detalles, consciente de sus preferencias. 3 meses después le presentó a sus padres, una pareja adinerada de San Francisco. El padre de Terence, un financiero de éxito, estaba claramente orgulloso de su hijo. La madre, una antigua modelo, trataba a Page con educado interés, pero sin mucha calidez. Esperaban que eligiera a alguien de nuestro círculo, explicó Terence tras la visita. Alguna socialité cuyas ambiciones se limitan a actos benéficos y compras. No se dan cuenta de la suerte que tengo de haber conocido a una auténtica profesional. Page se sintió conmovida por aquellas palabras. Estaba acostumbrada a que los hombres se sintieran intimidados por su ambición o vieran su carrera como una moda pasajera antes del matrimonio y los hijos. Terence, en cambio, parecía valorar su independencia y sus logros profesionales. Cuando llegó el momento de presentarle a su familia, Page estaba un poco preocupada. Los Haywood no eran tan ricos como los padres de Terence, pero estaban orgullosos de su reputación en los círculos jurídicos. Su padre, Russell Haywood, era conocido como un abogado de principios y duro al que no se podía comprar ni intimidar. El encuentro transcurrió sin mucho entusiasmo. Los padres de Page fueron educados con Terence, pero cuando se marchó, su padre fue tajante. Demasiado suave, dijo, agitando su vaso de whisky en la mano. La gente así tiende a pensar solo en sí misma, incluso cuando parece preocuparse por los demás. Papá, no lo conoces de nada, objetó Page. Terence no es así. Espero que tengas razón, respondió su padre. Pero ten cuidado. El verdadero carácter de un hombre no está en cómo se comporta cuando las cosas van bien, sino en lo que hace cuando las cosas se ponen difíciles. Page hizo caso omiso de las advertencias de su padre. Estaba segura de haber visto en Terence algo que los demás no habían visto. Afecto genuino, capacidad para admirarla sin sentirse amenazada por su ego masculino. 6 meses después de conocerse, Terence le propuso matrimonio. Eligió un fin de semana en el lago Tahoe, alquiló un pequeño yate, preparó champán y un anillo con un zafiro en un engaste de platino. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, dijo arrodillándose. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Page aceptó sin vacilar. Estaba enamorada y segura de haber encontrado a la pareja perfecta. Al pasar la página del álbum, Page vio las fotos de la boda. Una pequeña ceremonia en la iglesia donde creció, con unos 50 invitados, la mayoría familiares y amigos íntimos. Ella había elegido un vestido sencillo y elegante, sin detalles llamativos. Terence llevaba un smoking clásico, y estaban impecables el uno junto al otro, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Pasaron su luna de miel en Italia. Fue entonces cuando Page se dio cuenta de que a su marido le gustaba ser el centro de atención. Bromeaba en voz alta con los camareros de los restaurantes y coqueteaba con las recepcionistas de los hoteles. No había nada malo en ello, pero a veces Page pensaba que necesitaba una constante afirmación de su propio atractivo.
Los primeros años de matrimonio habían sido felices. Ambos trabajaban duro, pero se dedicaban tiempo el uno al otro. Terence estaba ascendiendo en Blue Mountain Invest, y Paige se había consolidado como una de las abogadas más prometedoras de Caldwell and Associates. Compraron una casa, no demasiado grande, pero en un barrio de lujo. Empezaron a hablar de la posibilidad de tener hijos. Terence insistió en que esperaran a que su puesto en el bufete fuera más estable. Paige estuvo de acuerdo. Ella también quería consolidar primero su posición en la empresa. Al quinto año de casados, Terence recibió una oferta de una empresa de la competencia, con un ascenso y un aumento salarial considerable. Paige apoyó su decisión. El nuevo puesto requería más tiempo y viajes frecuentes, pero le pareció un precio razonable para avanzar en su carrera. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas en su relación. Terence llegaba cada vez más tarde al trabajo, irritado si las cosas no salían como había planeado. En los días buenos podía ser encantador y atento como antes, pero esos días eran cada vez menos. Paige también notó otros cambios. Terence empezó a prestar más atención a su aspecto. Mejoró su vestuario, empezó a ir a un gimnasio prestigioso, empezó a ir a la peluquería más a menudo. Podría achacarse a las exigencias de su nuevo puesto, pero a veces Paige percibía en sus ojos un atisbo de vanidad que antes no era tan evidente. Cuando salían, ya fuera a fiestas de empresa o a actos benéficos, Terence se transformaba. Se convertía en el alma de la fiesta, reunía a la gente a su alrededor, especialmente a mujeres jóvenes y atractivas, y las encandilaba con sus historias y piropos. «Estabas que te salías», comentó una vez Paige tras la fiesta corporativa de su empresa. «Solo hago mi trabajo», se encogió de hombros Terence. «Las buenas relaciones con los compañeros son esenciales para el éxito profesional, especialmente con las jóvenes del departamento de marketing». Había una nota de celos en su voz que no podía ocultar. Terence se echó a reír y la atrajo hacia sí. «Sabes que para mí solo hay una mujer. El resto es solo trabajo». Paige quiso creerle. Después de todo, en todos los años de matrimonio no había tenido motivos para sospechar, pero algo había cambiado entre ellos. Había desaparecido la antigua intimidad, la franqueza, el deseo de compartir todo lo que ocurría en un día. En su séptimo año de matrimonio, Paige propuso tener un bebé. Su reloj biológico se lo recordaba, y ella sentía que un hijo podría unirles más, devolver a la relación la calidez perdida. Terence reaccionó bruscamente. «Ahora no es el momento», dijo. «Estoy a punto de conseguir un ascenso importante. Un bebé solo complicaría las cosas». «¿Cuándo será el momento?», preguntó Paige. «¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? ¿5? Ya tengo 32 años, Terence. No quiero aplazar esto para siempre. Volvamos a hablar de esto dentro de un año», sugirió con más suavidad. «Para entonces ya estaré en mi nuevo puesto y podremos hacer planes». Pasó un año, pero Terence encontraba nuevas excusas. Primero fue un proyecto importante, luego la reestructuración de la empresa, después la inestabilidad económica. Paige se fue dando cuenta de que él no quería tener hijos, al menos no con ella. Al cabo de una década de matrimonio, era como si vivieran vidas paralelas. Ambos eran profesionales de éxito, tenían una casa bonita y una economía estable, pero cada vez pasaban menos tiempo juntos. Sus conversaciones se limitaban a discutir asuntos domésticos y a planear las escasas escapadas de fin de semana que hacían juntos. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Chloe le recordó la reunión en el Olive Garden. Paige miró el reloj. Tenía que prepararse. En el restaurante, Chloe ya estaba esperando en una mesa. A diferencia de Paige, que siempre prefería un estilo sobrio, a Chloe le gustaban los colores vivos y los accesorios excéntricos. Hoy llevaba un vestido fucsia y unos enormes pendientes plateados. «Pareces cansada», observó Chloe tras el abrazo de bienvenida. «¿Va todo bien?» «Es mucho trabajo», respondió Paige, sentándose frente a su amiga. «Lo sé», asintió Chloe. «Pero normalmente sabes disimular tu cansancio. Hoy algo iba mal». Paige suspiró. Chloe no podía dejarse engañar. Se conocían desde hacía demasiado tiempo. «No estoy segura», admitió Paige. «Tengo una sensación extraña». Terence no había sido el mismo últimamente. Ha estado trabajando hasta tarde, viajando mucho, no habla mucho, comparte aún menos. Quizá esté pasando por una mala racha en el trabajo. Tal vez, pero hay algo más. No puedo explicarlo.
Tengo la sensación de que oculta algo. Chloe se quedó en silencio, eligiendo las palabras. ¿Crees que él sale con alguien? Paige se estremeció al oír la pregunta formulada con tanta franqueza. No lo sé. No tengo ninguna prueba. Solo suposiciones, sospechas. Y ya sabes lo que opino de las acusaciones infundadas. Sí, siempre exiges pruebas irrefutables, sonrió Chloe. Si sientes algo, quizá deberías hacer caso a tu intuición. Rara vez te falla. De vuelta a casa, Paige decidió trabajar un poco para distraerse de los pensamientos intrusivos. En un momento dado, al coger un bolígrafo, golpeó accidentalmente una pila de correo en el borde de su escritorio. Los sobres se esparcieron por el suelo. Al recogerlos, Paige vio la factura de la tarjeta de crédito de Terrence. No solía fijarse en sus gastos. Tenían cuentas separadas y un presupuesto familiar general para los gastos básicos. Pero ahora la curiosidad la dominaba. Una entrada del extracto le llamó la atención. Flicker Jewelry Boutique, y una cantidad que era claramente superior al coste de un regalo normal. La fecha era de hacía 15 días. Su cumpleaños era en septiembre, su aniversario de boda en mayo. Faltaban muchas fechas, y no había recibido ninguna joya cara de su marido recientemente. Podría haber sido cualquier cosa, un regalo para su madre o su hermana, pero la voz en su interior insistía en que no era una simple coincidencia. Había demasiadas rarezas en el comportamiento de Terrence, demasiadas incertidumbres. Esa noche Terrence llegó tarde a casa, un poco achispado. Siento llegar tarde, dijo besándole la mejilla. Olía a colonia cara y a whisky. La reunión con el cliente había durado demasiado. No pasa nada, respondió Paige. ¿Qué tal la reunión? Ha ido bien, creo que estamos cerca de firmar un contrato. Me alegro de oírlo. ¿Tenéis hambre? No, cenamos en Silver Moon. Silver Moon, buena elección. Por cierto, me encontré con la factura de tu tarjeta de crédito el otro día. ¿Compraste algo en Flickr? Terence se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. Ah, eso. Sí, era un regalo para mi madre. Se acerca su cumpleaños. ¿No es en agosto? Sí, pero vi algo especial y decidí comprarlo por adelantado. Ya sabes cómo le gusta la plata y el lapislázuli. Eso era mentira. La madre de Terence prefería el oro y los diamantes, y nunca llevaba plata, por considerarla demasiado sencilla. En ese momento, Paige sintió que se disipaba la última de sus dudas. Terence le estaba mintiendo a la cara, y si podía mentir sobre algo tan insignificante, ¿qué más le había estado ocultando todo este tiempo? El lunes fue un día inusualmente ajetreado. Paige había pasado casi 6 horas en el juzgado, defendiendo a un cliente importante en un litigio sobre patentes. Al final del día, le dolía la cabeza y tenía la garganta seca de tanto hablar. «Hoy has estado genial», le dijo su ayudante mientras recogía sus papeles después de la sesión. Su abogado parecía completamente desorientado al final de sus argumentos. Paige sonrió cansada. Las victorias en los tribunales siempre eran satisfactorias, pero hoy ni siquiera el éxito profesional podía distraerla por completo de sus problemas personales. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Terence y la mentira sobre la joyería mantenían su mente en blanco. Al salir del juzgado, Paige decidió que se merecía una buena cena. Terence le había dicho por mensaje de texto que tenía otra reunión de negocios, así que le apetecía pasar la noche sola. Normalmente pedía comida para llevar, pero ahora no quería volver a una casa vacía. Recordó que Terence había mencionado el restaurante Silver Moon. Paige nunca había estado allí, aunque el lugar tenía fama de ser uno de los mejores de Reno. Tal vez fuera una señal de que había llegado el momento de visitarlo por fin. El restaurante estaba situado en una antigua mansión del centro. Las puertas de cristal daban a un amplio vestíbulo con columnas de mármol y una lámpara de araña de cristal. El maitre, elegantemente vestido, saludó a Paige con una mirada de reconocimiento a su traje de negocios. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «No, por desgracia. Fue una decisión espontánea. Me temo que todas las mesas de la sala principal están ocupadas. Pero si no le importa, puedo ofrecerle asiento en el bar. Allí sirven el mismo menú». «Me parece bien», asintió Paige. El bar del Silver Moon era un espacio acogedor, con luz tenue y mullidos sillones de cuero. Detrás del largo mostrador, el camarero mezclaba cócteles y en un rincón un pianista tocaba composiciones de jazz.
Paige se sentó en una mesita junto a la ventana que daba al comedor principal. Desde allí tenía una buena vista de los comensales. Pidió una copa de vino tinto y estudió el menú. Los precios eran impresionantes, pero esta noche Paige decidió darse un capricho. Al fin y al cabo, acababa de ganar un caso complicado, y eso merecía unas vacaciones. Mientras elegía entre filete y marisco, notó movimiento en el comedor principal. Algo llamó su atención, una silueta familiar. Paige levantó la vista y se quedó helada. Terence estaba sentado en una mesa junto a la chimenea, en el centro de la sala. Su acompañante era una mujer joven, rubia, frágil, de rasgos delicados. Llevaba un elegante vestido marfil que resaltaba la redondez de su vientre. La mujer estaba claramente embarazada. Paige sintió que todo en su interior se contraía. Al principio pensó que se había equivocado, que no era su marido, pero no había duda. Terence, con su traje azul oscuro favorito, parecía relajado y contento. Hablaba animadamente con su acompañante, y ella reía poniéndose la mano en la barriga en el gesto característico de las embarazadas. Junto a ellos había una botella de champán en un cubo de plata. El camarero acababa de llenar la copa de la acompañante de Terence, con una bebida sin alcohol, probablemente zumo de uva o champán sin alcohol, a juzgar por su color. El propio Terence sostenía la copa de champán. Paige se quedó atónita. Todas las dudas de las últimas semanas, todas las sospechas, todas las rarezas en el comportamiento de su marido se habían unido de repente en una imagen clara. Los miró fijamente, incapaz de apartar la mirada, con las náuseas subiéndole por la garganta. Terence levantó la copa e hizo un brindis. Paige no pudo oír sus palabras a través del cristal que separaba el bar de la sala principal, pero por la expresión de los rostros de ambos estaba claro que estaban celebrando algo importante y alegre. La embarazada estaba radiante, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Brindaron y Terence besó suavemente a su compañera en la mejilla. Algo se estremeció dentro de Paige. 15 años de matrimonio, 15 años que ella había considerado felices, al menos la mayor parte. ¿Y todo ese tiempo había vivido con un hombre que podía traicionarla tan fácilmente? ¿O había sucedido recientemente? ¿Desde cuándo? ¿Y quién era esa mujer? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero una estaba muy clara. Su marido esperaba un hijo con otra mujer, el hijo con el que ella misma había soñado durante años, pero que nunca había llegado a sus vidas debido a las interminables excusas de Terence. El camarero se acercó a tomarle nota, pero Paige le hizo un gesto para que se detuviera. «Perdone, tengo que irme. Esto es para el vino». Puso un billete sobre la mesa, demasiado grande para pagar una copa, pero ya no importaba. Paige se levantó, tratando de moverse en silencio y no llamar la atención. Por suerte, había una salida separada del bar, así que pudo marcharse sin pasar por la sala principal. Con una última mirada a Terence y su acompañante, notó la mano de él tocando cariñosamente el estómago de la mujer. El gesto acabó por rematarla. Afuera, Paige respiró profundamente el aire frío del atardecer. Le temblaban las piernas y le palpitaban las sienes. Llegó a su coche y se puso al volante, pero no arrancó el motor. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Su primer impulso fue volver al restaurante, ir a su mesa y armar un escándalo. Decir todo lo que pensaba sobre su marido infiel y su amante embarazada. Pero el pensamiento brilló y luego se desvaneció. Paige no era una persona impulsiva. En su vida profesional siempre había actuado pensativamente, calculando cada movimiento. Y ahora, a pesar de la tormenta de emociones, prevalecía la lógica. No, ella no haría una escena. No haría el ridículo delante de todo el restaurante. No le daría a Terence la oportunidad de poner excusas, o peor aún, de hacerla sentir culpable por supuestamente dedicar demasiado tiempo al trabajo y poco a él. Paige arrancó el coche y salió del aparcamiento. Su cabeza funcionaba con claridad, como la sala de un tribunal durante un juicio complejo. Si Terence pensaba que podía formar una segunda familia y seguir viviendo con ella como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocado. En casa, lo primero que hizo Paige fue llamar a su prima Nina, que trabajaba para una importante agencia inmobiliaria. «Nina, soy Paige. Siento llamarte tan tarde, pero necesito tu consejo profesional». «¿Paige? ¿Pasa algo?» Nina parecía preocupada. «Se podría decir que sí», contestó Paige. «Estoy planeando vender la casa».
¿Cómo de rápido puedes hacerlo? ¿Vender la casa? Se preguntó Nina. Pero Terence y tú solo la reformasteis el año pasado. ¿Te vas a mudar? Me mudo, dijo Paige con frialdad. Y tengo que hacerlo lo más rápida y discretamente posible. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Nina fue lo bastante lista como para darse cuenta de la insinuación. Entiendo, dijo por fin. Con la situación actual del mercado y del barrio donde está tu casa, podemos encontrar un comprador bastante rápido. Pero si quieres proceder sin el conocimiento de Terence, es más complicado. La casa está a nombre de los dos, ¿verdad? Sí, pero el pago inicial salió de mis fondos, y estoy segura de que hay una forma de evitarlo. Paige, ¿qué está pasando? Nina sonaba realmente preocupada. Quedemos mañana y te lo explico todo, sugirió Paige. ¿Podrías pasarte por mi despacho a la hora de comer? Sí, claro, estaré allí a la 1. Después de hablar con Nina, Paige abrió su portátil y empezó a revisar las escrituras de su casa. Coches, cuentas bancarias, cualquier cosa que la relacionara legalmente con Terence. Luego llamó a su hermano Paul. Hola, hermanita. Su voz sonaba somnolienta. Es tarde. ¿Es urgente? Muy urgente, Paul. Necesito tu ayuda como notario y como hermano. Suena grave. La voz de su hermano se apagó con sueño. ¿Qué te pasa? Terence me engaña. Y está teniendo un hijo con otra mujer. Mierda, exhaló Paul. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Los vi en el restaurante esta noche. Estaban celebrándolo. Ella está embarazada. Ese cabrón, dijo Paul con rabia en la voz. ¿Quieres que hable con él? No, dijo Paige con firmeza. Quiero que me ayudes a deshacerme de todo vínculo legal con él. Tengo que quitar su nombre de las escrituras de propiedad, trasladar mis bienes a un lugar seguro y prepararme para el divorcio. De acuerdo. ¿Cuándo quieres empezar? Inmediatamente. Ven a mi oficina mañana después del trabajo. Veré lo que podemos hacer. Cuando terminó de hablar, Paige repasó una vez más la lista de cosas que tenía que hacer. Decidió no esperar a que Terence llegara a casa. Era poco probable que llegara esta noche, y aunque lo hiciera, no estaba segura de poder mirarlo a los ojos y fingir que no sabía nada. Paige recogió las cosas que necesitaba, las metió en la maleta y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo, volvió al dormitorio y sacó del joyero el anillo de compromiso que se había quitado antes del juicio, como hacía siempre para que no distrajera al jurado. El zafiro engarzado en platino seguía brillando, pero ahora ese brillo parecía tan falso como su matrimonio. Colocó el anillo en la mesilla de noche de Terence y salió de casa. 20 minutos más tarde, Paige ya estaba entrando en una habitación del Hotel Atlantis, uno de los mejores de Reno. Necesitaba un lugar donde pasar la noche y pensar en sus próximos pasos. Por la mañana, Paige se despertó con un plan claro. Lo primero que hizo fue llamar a la oficina y comunicarles que se tomaba los 3 días siguientes de vacaciones. Era la primera vez en años que anteponía sus asuntos personales al trabajo, pero ahora era necesario. Al mediodía ya estaba sentada en el despacho de su hermano. Paul era 2 años mayor que Paige y se parecía mucho a ella. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules penetrantes, la misma línea decidida en la barbilla. Trabajaba como notario en uno de los grandes bufetes de Reno y tenía amplios contactos en el mundo de los negocios de la ciudad. Entonces, dijo Paul, poniendo delante de él los documentos que Paige había traído. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero eliminar el nombre de Terence de todos los documentos siempre que sea posible, y quiero hacerlo lo más rápida y discretamente posible, contestó Paige. La casa, los coches, las cuentas bancarias, todo lo que tenemos en común. Y no quiero que pueda reclamar mis bienes personales en el divorcio. Paul escudriñó los papeles. Con algunos bienes será fácil. Por ejemplo, tu cuenta personal está a tu nombre, así que Terence no podrá acceder a ella. Lo mismo ocurre con tu cartera de inversiones. Pero la casa es más complicada. Está a nombre de los dos, aunque, como dices, la aportación principal vino de ti. Recuerdo que hay mecanismos legales para situaciones así, dice Paige. Cuando uno de los cónyuges comete actos que van claramente en contra de los intereses de la familia. Sí, asintió Paul, pero tendríamos que demostrarlo ante un tribunal. Mientras tanto, pensó un momento, por ahora podemos actuar a través de un apoderado. Por ejemplo, puedes transferirme tu parte a mí o a nuestro padre, y luego venderemos la casa y te devolveremos el dinero. ¿Es eso legal?,
preguntó Paige. No exactamente, admitió Paul. Pero si lo hacemos bien, Terence no podrá demostrar nada. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Paige dudó. Había seguido la ley al pie de la letra toda su vida, y la idea de operar en una zona gris le resultaba desagradable. Terence, por otra parte, no le había dejado otra opción. La había traicionado de la forma más brutal, y ella tenía derecho a defenderse. De acuerdo, dijo al fin. Hagámoslo, pero quiero que sea lo más legalmente limpio posible. Yo me ocuparé, le aseguró Paul. Lo haremos lo más limpio posible. Después de reunirse con su hermano, Paige fue al despacho de Nina. Su prima la esperaba, golpeando nerviosamente el escritorio con el lápiz. Por fin, exhaló Nina cuando entró Paige. Estuve despierta toda la noche pensando en tu llamada. ¿Qué te ocurre? Paige relató brevemente lo que había visto en el restaurante. Nina escuchó, con los ojos muy abiertos. «¡Qué cabrón!», susurró cuando Paige hubo terminado. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a dejarlo», dijo Paige con firmeza. «Pero primero quiero asegurarme de que no reciba nada de lo que me he ganado con mi duro trabajo». «Tienes razón», asintió Nina. «Puedo ayudar con la venta de la casa. Tengo clientes que buscan propiedades en tu barrio. Están dispuestos a pagar un buen precio y no harán demasiadas preguntas». «Me parece perfecto», sonrió Paige. «¿Dónde vais a vivir?», preguntó Nina. «Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un nuevo lugar donde vivir». «Gracias, pero de momento me quedaré en un hotel. Será más fácil concentrarse en lo que hay que hacer». Hablaron de los detalles del próximo acuerdo y Nina prometió iniciar el proceso de inmediato. «¿Cómo lo llevas?», le preguntó a Paige antes de marcharse. «Si necesitas hablar o simplemente emborracharte, siempre estoy a tu disposición». «Estoy bien», respondió Paige. «Quiero decir que estaré bien cuando esto acabe». Cuando Paige regresó al hotel esa noche, encontró varias llamadas perdidas de Terence y un mensaje que decía, «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?». No se molestó en devolver la llamada. En su lugar, envió un mensaje corto. «Necesito tiempo para pensar. No me busques durante unos días». La respuesta llegó al instante. «¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Debo ir a verte?». «No, me pondré en contacto contigo cuando esté lista para hablar». Apagó el teléfono. No le apetecía darle explicaciones a Terence por teléfono. Cuando llegara el momento, se lo contaría todo en persona, mirándole a los ojos. Paige pasó los 2 días siguientes trabajando intensamente. Junto con Paul, prepararon todos los documentos necesarios para reeditar los bienes comunes. Nina encontró compradores para la casa que estaban dispuestos a cerrar el trato de forma acelerada. Paige también se puso en contacto con su banquero y transfirió la mayor parte de los fondos de las cuentas conjuntas a sus cuentas personales. No creía estar haciendo nada deshonesto. Al fin y al cabo, era ella quien había ganado la mayor parte de la fortuna familiar. Terence, aunque tenía un buen trabajo, nunca había ganado tanto como ella. Además, por lo que parecía, ya se estaba preparando para una nueva vida con otra mujer y su futuro hijo, que se ocupara él solo de su nueva familia. Al tercer día, las llamadas de Terence se hicieron más frecuentes. Dejaba mensajes llenos de preocupación y desconcierto. «¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?». «Estoy preocupada». Paige los ignoró todos. Por la noche, recibió un mensaje de Paul. «Todo está listo. Los papeles están firmados y registrados. Ahora es legalmente irrelevante para tu patrimonio». Casi simultáneamente llegó un mensaje de Nina. «Los compradores han aceptado tu precio. El trato se cerrará en 3 días. El dinero será depositado en tu cuenta personal». Paige se sintió extrañamente aliviada. El plan estaba funcionando mejor de lo que ella esperaba. Exactamente a las 8 de la mañana, Paige Brookhaven entró en la oficina de Caldwell & Associates, impecablemente peinada y con un elegante traje azul marino. La recepcionista, tras saludarla, le entregó un montón de mensajes y le recordó la reunión de las 10. «Buenos días, Liz», sonrió Paige como si fuera un día cualquiera. «Un café, por favor, y que Eric venga a verme dentro de media hora». Nadie en la oficina habría sospechado que detrás de aquella fachada profesional se escondía una mujer que acababa de descubrir la traición de su marido y había puesto en marcha un elaborado plan de venganza. Paige siempre había sabido controlar sus emociones, una habilidad perfeccionada durante años de trabajo en los tribunales, y ahora esa capacidad le había resultado muy útil.
Habían pasado 2 días desde la noche en que había visto a Terence con su amante embarazada en el Silver Moon. 2 días en los que se las había arreglado para transferir la mayor parte de sus bienes comunes a manos seguras y comenzar el proceso de separarse legalmente de su marido. Terence seguía desprevenido, suponiendo que su mujer simplemente se había tomado un tiempo para descansar y pensar. En su despacho, Paige revisó rápidamente su correo electrónico. Entre los correos de trabajo había un mensaje de su hermano Paul con documentos adjuntos. «Todo está listo», escribió. «La casa se ha puesto en fideicomiso. Los principales activos están protegidos. Las cuentas se han dividido. Solo quedan algunos trámites». Paige abrió los archivos adjuntos y examinó los documentos. Paul había hecho un trabajo excelente. Gracias a sus contactos y a su conocimiento de los matices legales, lo había hecho con tanta rapidez y limpieza que no le picaría ni un mosquito. La casa que Terence y él habían comprado hacía 10 años era ahora propiedad formal de un fondo fiduciario gestionado por el padre de Paige. Sus cuentas bancarias conjuntas se habían cerrado y los fondos se habían transferido a una nueva cuenta a nombre de Paige. Incluso las acciones e inversiones que Terence le había aconsejado comprar estaban ahora a salvo. Paige experimentó una sombría satisfacción. No era vengativa por naturaleza, pero la traición de su marido había despertado en ella una fría determinación. Si Terence creía que podía llevar una doble vida, disfrutando de los beneficios del matrimonio con una mujer de éxito mientras formaba una nueva familia con una amante, estaba muy equivocado. Sonó el teléfono. «Terence». Paige cogió el teléfono, manteniendo un tono uniforme. «Hola», dijo. «Paige, ¿dónde estabas? Llevo toda la tarde esperándote en casa». La voz de Terence era una mezcla de enfado y preocupación. «Estoy en la oficina», respondió ella con calma. «Tengo mucho trabajo. ¿No has pasado la noche en casa? ¿Dónde has estado?» Necesitaba espacio para pensar. «Me alojé en un hotel». «¿Un hotel?» Había una nota de incredulidad en su voz. «¿Qué pasa, Paige? Has estado muy rara estos últimos días». «No es momento de hablar», dijo ella. «Tengo un cliente dentro de 5 minutos. Hablaremos esta noche». «De acuerdo», aceptó Terence a regañadientes. «Prepararé la cena. Te espero en casa». «No hace falta», contestó Paige. «Voy a llegar tarde. Probablemente me vuelva a quedar en el hotel. Tengo que concentrarme en el trabajo». Colgó sin esperar respuesta. Le sorprendía lo fácil que era mantener esa fachada de normalidad. Ni un temblor en su voz, ni un indicio de que ella supiera de su doble vida. Llamaron a la puerta. Era Eric, su ayudante, con carpetas para una próxima reunión. Paige se puso a trabajar y dejó de lado sus problemas personales. Pasó las horas siguientes en la sala de conferencias discutiendo la estrategia para defender a un cliente importante en un caso de infracción de patentes. Durante la pausa para comer, Paige se reunió con Nina en una pequeña cafetería cercana a la oficina. «¿Qué tal estás?», preguntó Nina mirando atentamente a su prima. «Bien», Paige se encogió de hombros. «Estoy trabajando. Me refiero a la situación de Terence. Y aquí las cosas van según lo previsto». Paige dio un sorbo a su agua. Paul terminó la parte legal. «¿Cómo van las cosas con la casa?» «Está todo listo», asintió Nina. «Los compradores han firmado el contrato preliminar. Están dispuestos a pagar el importe total en cuanto obtengan las aprobaciones necesarias del banco. Eso debería tardar una semana como mucho». «Estupendo», Paige sonrió ligeramente. «¿Terence no sospecha nada?» «Creo que no. Hicimos la presentación mientras él estaba fuera de la ciudad. Y todo el papeleo es a través del fondo fiduciario», como sugirió Paul. «Perfecto», asintió Paige. «Ahora tenemos que decidir qué hacer con los muebles y los efectos personales». «Puedo organizar una tasación y una venta», sugirió Nina. «Tengo buenos contactos en un par de casas de subastas. Pueden llevárselo todo, tasarlo y venderlo a cambio de una comisión». «Hazlo», aceptó Paige. «Pero tendré que recoger algunos objetos personales. Fotos, documentos, joyas». «¿Cuándo piensas volver a casa?» «Mañana por la tarde. Terence estará en el trabajo». Pasaron el resto del almuerzo discutiendo los detalles. Paige estaba agradecida por el apoyo de Nina. Su prima no solo ayudaba con el aspecto práctico de las cosas, sino que no hacía demasiadas preguntas. No intentaba disuadir ni consolar con frases trilladas. Simplemente estaba allí para hacer lo que podía.
De vuelta en la oficina, Paige encontró 3 llamadas perdidas más de Terrence y un mensaje. Por favor, llama, tenemos que hablar. Las ignoró y se sumergió en su trabajo. Cuantas más cosas tuviera que hacer, menos tiempo tendría para pensar en el inminente enfrentamiento con su marido. Esa tarde, cuando la mayoría del personal ya se había dispersado, Liz se asomó a su despacho. Paige, ¿te vas hoy? Son casi las 9. Trabajaré un poco más, contestó Paige con una leve sonrisa. No te preocupes, ya cierro. Cuando la secretaria se marchó, Paige se reclinó en la silla y cerró los ojos. El cansancio le llegaba en oleadas, pero no quería volver al hotel. Tenía demasiado tiempo para pensar, demasiado silencio. Aquí en la oficina se sentía en su elemento, fuerte, competente, en control. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Paige decidió contestar. ¿Dónde estáis? La voz de Terrence sonaba tensa. Llevo 3 horas esperándote en casa. Te dije que trabajaría hasta tarde, respondió con calma. ¿Qué pasa, Paige? Sonó molesto. Llevas 3 días evitándome. No has venido a casa, no has contestado al teléfono. Si tienes algún problema, podemos hablarlo juntos. Paige apenas pudo contener una risa amarga. ¿Problemas? Oh, sí, tenía problemas. Y el hombre al otro lado de la línea era el principal. Ahora no es el momento de hablar, dijo. Estoy muy ocupada. Siempre estás ocupada. Había rabia en su voz. Siempre trabajo y nada más que trabajo. Quizá ese sea el problema. Quizá deberías recordar que tienes un marido de vez en cuando. Paige sintió que la ira le hervía por dentro, pero la contuvo. Ahora no, no por teléfono. Ya tendría ocasión de decir lo que pensaba, pero no hasta que estuviera preparada. Escucha, dijo con voz firme. Tengo mucho trabajo que hacer. Hablemos el fin de semana, cuando tenga más tiempo. ¿El sábado? Terence sonaba esperanzado. Sí, el sábado, aceptó Paige. Ahora tengo que terminar el papeleo. Colgó el teléfono y respiró hondo. El sábado estaría todo listo. La casa estaría vendida, las cosas empaquetadas, los papeles firmados, y entonces hablarían. Durante los 2 días siguientes, Paige trabajó como una loca, sin apenas tiempo para dormir. De día, la oficina, clientes, reuniones. Por la noche, reuniones con su hermano, papeleo, planificación de los próximos pasos. Evitaba a Terrence, respondiendo a sus llamadas con mensajes cortos, explicando su ausencia por su carga de trabajo. El jueves, mientras Terrence estaba en el trabajo, Paige pasó por casa para recoger sus efectos personales. Era extraño entrar en una casa que hacía poco consideraba suya, sabiendo que pronto pertenecería a otras personas. Recorrió metódicamente las habitaciones, recogiendo fotografías, documentos, joyas, cualquier cosa que tuviera un valor personal para ella. Se detuvo en el estudio de Terrence. Nunca antes había rebuscado entre sus cosas, respetando su espacio personal. Pero ahora la situación era diferente. Paige abrió cajones, miró carpetas, estudió documentos. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sentía que tenía que comprender el alcance de sus mentiras. En el último cajón de su escritorio, bajo una pila de papeles, encontró lo que buscaba. Una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un exquisito collar de zafiros. Ahora sabía exactamente lo que había comprado en la joyería Flicker. No para su madre, como había mentido, para su amante. Paige guardó el collar en la caja y la devolvió a su sitio. Luego continuó su búsqueda. En la carpeta encontró varios recibos de la inmobiliaria. Terence buscaba una casa, un nuevo hogar para su nueva familia. Este descubrimiento la golpeó más fuerte que el hecho de que la había engañado. No solo tenía una aventura, sino que planeaba una vida plena con otra mujer. Probablemente desde hacía mucho tiempo. Paige devolvió con cuidado la carpeta a su sitio y salió del despacho. Terminó de hacer la maleta y salió de casa sin mirar atrás. Parte de su vida había quedado atrás y no tenía sentido aferrarse a los recuerdos. Esa noche recibió un mensaje de Nina. El banco ha aprobado la compra. Listos para cerrar el trato mañana. Necesito tu firma. Estaré en tu oficina a las 9 de la mañana, respondió Paige. Todo iba según lo previsto, incluso más rápido de lo que esperaba. Para el fin de semana todo habría terminado. El viernes por la mañana, Paige firmó los papeles para vender la casa. Gracias a los esfuerzos de Paul y Nina, toda la transacción había pasado por un fideicomiso, lo que obviaba la necesidad de la firma de Terrence.
Estaba en una zona gris de la ley, pero con el papeleo adecuado, bastante legal. Enhorabuena, dijo Nina, entregándole una copia del acuerdo. Ahora eres oficialmente una sin techo, pero una sin techo muy rica. Paige sonrió débilmente. El dinero de la venta de la casa había sido depositado en su cuenta personal, fuera del alcance de Terence. Ya había buscado un nuevo piso en otro barrio de Reno, pequeño pero elegante, con vistas a las montañas. Sería su nuevo comienzo. Gracias por tu ayuda, dijo, abrazando a su primo. No podría haberlo hecho sin ti. Para eso está la familia, se encogió de hombros Nina. Por cierto, la casa de subastas está lista para recoger los muebles y el resto de las cosas el lunes. Lo tasarán todo y lo subastarán dentro de 15 días. Estupendo, asintió Paige. Para entonces ya estaré viviendo en mi nueva casa. De vuelta en la oficina, Paige encontró varios mensajes de Terence. Estaba planeando una cena romántica para el viernes por la noche, con la esperanza de arreglar su relación. Esta noche no puedo, respondió ella. Saturn, nos vemos mañana a la 1 en el Bluebird Café. El Bluebird Café era territorio neutral. No demasiado concurrido, pero tampoco precisamente apartado. Perfecto para la conversación que estaban a punto de tener. Paige pasó el resto del día terminando asuntos de trabajo y preparando los papeles del divorcio. Consultó con una colega especializada en derecho de familia y consiguió todos los formularios que necesitaba. El viernes por la tarde ya estaba todo listo. Cuando por fin regresó al hotel, se sentía extrañamente tranquila. Los últimos días habían estado llenos de actividad febril, pero ahora todos los pasos importantes estaban hechos. Solo quedaba la reunión de mañana con Terence. Paige pidió la cena para la habitación y abrió una botella de buen vino. Se merecía un pequeño respiro. Encendió la televisión y se acomodó en la silla, permitiéndose olvidar brevemente la conversación que se avecinaba. El sábado por la mañana, Paige se despertó con la cabeza despejada. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un estricto vestido negro que siempre le daba confianza y un mínimo de joyas. Sin alianza, por supuesto. Era el anillo que había dejado en la mesilla de Terence la primera noche que descubrió que la había engañado. Antes de irse, consultó su correo electrónico. Un nuevo mensaje de Paul. Todo el papeleo ha sido registrado. Desde el punto de vista legal, solo te une el certificado de matrimonio. Una vez que solicites el divorcio, él se quedará sin nada. Paige sonrió. Su plan había funcionado a la perfección. Terence, tan seguro de su irresistibilidad y de la ciega devoción de ella, no tenía ni idea de que era capaz de algo así. Bueno, esta noche descubriría a qué clase de mujer había traicionado. Llegó al Bluebird Café exactamente a la hora acordada. Terence ya la esperaba en una mesa del rincón. Parecía preocupado y un poco decaído, como si no hubiera dormido bien en días. Paige se levantó para recibirla con una expresión de alivio en el rostro. Por fin. He estado tan preocupada. Ella se sentó frente a él, manteniendo una expresión tranquila en el rostro. No debiste hacerlo, dijo ella con voz uniforme. Como puedes ver, estoy bien. ¿Qué te ocurre?, preguntó él inclinándose hacia ella. Llevas una semana evitándome. No vienes a casa, no contestas al teléfono. Si he hecho algo mal, dímelo. Podemos arreglarlo. Paige miró a su marido detenidamente. 15 años de matrimonio, y aquí estaban sentados como extraños. Él seguía intentando interpretar el papel de esposo cariñoso, pero ahora ella podía ver la falsedad en cada gesto, en cada palabra. Sí, Terence, dijo por fin. Sin duda has hecho algo mal. Mientras la camarera les tomaba nota, Paige observó a su marido. Golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, un hábito que solo había desarrollado en momentos de gran tensión. Quizá empezaba a sospechar algo, o simplemente le preocupaba que ella hubiera descubierto lo de su amante. Cuando se quedaron solos, Paige decidió no alargar más la conversación. Sé lo de ella, dijo con calma. Sobre tu amiga embarazada. Terence se quedó helado con la cara pálida. Abrió la boca, pero no dijo nada. Te vi en el Silver Moon el lunes pasado, continuó Paige en el mismo tono uniforme. Estabas de celebración, brindando por el futuro bebé. Parecías muy feliz. Paige, puedo explicártelo, soltó por fin. ¿Puedes? Enarcó una ceja. Me mira cómo vas a explicar que has formado una segunda familia a mis espaldas. Que todas esas cenas de negocios y viajes de trabajo eran una tapadera para reunirte con tu amante.
¿Que le compraste joyas mientras me mentías a la cara? No es lo que piensas, intentó defenderse Terence. Sí, he tenido aventuras, pero eso no significa nada. Fue un error. ¡Un error! Paige no levantó la voz, pero tenía un tono acerado. Son limón. Un error es ceder a un momento de debilidad una vez. Y tú me mentiste sistemáticamente durante meses, quizá años. Planeabas una nueva vida mientras compartías la cama conmigo. Terence bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para justificarlo. Pero cuando volvió a mirarla, había un atisbo de esperanza en sus ojos. Sé que estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo, dijo. Pero podemos superarlo. 15 años de matrimonio no pueden echarse por la borda por un error. ¿Un error? Paige sonrió ligeramente, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Y la mentira sobre el regalo de la joya, que supuestamente era para tu madre? ¿Y los falsos viajes de negocios? ¿Los interminables retrasos en el trabajo? No es solo un error, Terence. Es una forma de vida. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, dándose cuenta por fin de la gravedad de la situación. Voy a cortar toda relación con ella, hoy mismo. Te juro que no volverá a ocurrir nada parecido. ¿Y el bebé?, preguntó Paige. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu bebé?, balbuceó Terence, y eso era todo lo que ella necesitaba saber. Eso creía, asintió ella. Pero ¿sabes qué es lo más irónico? Todos estos años me has estado convenciendo de que no necesitamos hijos, que no estabas preparado para ser padre, y la verdad es que no querías tener hijos conmigo. Eso no es verdad, objetó Terence. Simplemente ocurrió. Nunca planeé. Mentiras, lo interrumpió Paige. Mentira otra vez. He encontrado los recibos de la inmobiliaria. Ya estás buscando una casa nueva, planeando tu nueva vida familiar. Terence se sobresaltó. No esperaba que ella supiera tanto. Paige, por favor, hablemos de todo en casa, dijo en voz baja. Aquí no, en el café no. Me temo que no es posible, respondió ella con una leve sonrisa. Verás, ya no tenemos casa. ¿Qué quieres decir?, preguntó incomprensiblemente. La he vendido, respondió Paige con sencillez. El trato se cerró ayer. Los nuevos propietarios se mudan el miércoles. Terence la miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. No puedes haber hecho eso. La casa está a nombre de los dos. Técnicamente sí, asintió Paige. Pero gracias a algunas maniobras legales, pude eludir ese tecnicismo. Pero la casa era solo el principio. Sacó una carpeta del bolso y se la puso delante. Aquí están los documentos que confirman que todos nuestros bienes comunes han desaparecido. Los coches, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo ha sido reexpedido. Ya no tienes nada que ver con ellos. Terence abrió la carpeta con manos temblorosas. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido a medida que hojeaba los documentos. No puedes hacer eso, repitió conmocionado. Es ilegal. En absoluto, objetó Paige con calma. Todo se hizo respetando estrictamente la ley. Mi hermano es un excelente notario, y mi padre tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Pero, ¿cómo? Terence no podía articular palabra. ¿Cuándo has hecho todo esto? En la última semana, contestó Paige. Mientras tú estabas ocupado con tu novia embarazada, yo te había estado sacando metódicamente de mi vida, legal, económica y emocionalmente. Terence la miró fijamente, cada vez más consciente de la magnitud del desastre. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres de mí? Nada, respondió Paige. Absolutamente nada. He pedido el divorcio. Recibirás los papeles el lunes. Puedes firmarlos y devolvérselos a mi abogado, o podemos vernos en el juzgado. Me da igual. Se levantó de la mesa, dejando el café intacto. Ahora, si no te importa, tengo mucho que hacer. Tengo que trasladar mis cosas a mi nuevo piso. ¡Espera! Terence la siguió escaleras arriba. No podemos terminar así. 15 años, Paige. 15 años juntos. Sutter Warner. Años que has borrado con tus mentiras, dijo ella con frialdad. Adiós, Terence. Espero que seas feliz con tu nueva familia. Con esas palabras, Paige dio media vuelta y salió del café, dejando a Terence solo con una carpeta de documentos y las esperanzas de reconciliación destrozadas. Había hecho lo que había planeado, despojarlo de todo lo que tenía por su culpa. Ahora podía empezar su nueva vida de cero, excepto que tendría que empezar de cero. Terence Brookhaven no podía creer lo que estaba ocurriendo.
Estaba sentado en una mesa del Bluebird Café, revisando distraídamente los papeles que Paige había dejado. Cada página confirmaba lo que parecía imposible. Su mujer lo había apartado de su vida metódicamente y a sangre fría, legal, financiera y emocionalmente. La camarera se acercó a preguntarle si necesitaba algo más, pero Terence se limitó a negar con la cabeza. Lo que necesitaba ahora era tiempo para darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Y una salida. Necesitaba una salida ya. Sacó el teléfono y marcó el número de Paige. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Ella no iba a hablar con él, al menos no ahora. Después de pagar el café que no había tocado, Terence salió de la cafetería y se metió en el coche. ¿A dónde ir? ¿A casa? Pero Paige había dicho que la casa estaba vendida. No creía que ella pudiera hacer eso sin su firma, pero después de todo lo que acababa de aprender, no se arriesgaba a subestimar a su esposa. Después de todo, Terence decidió conducir hasta su casa, aunque solo fuera para verificar la palabra de Paige. Al acercarse a su barrio, se sintió inquieto. La casa parecía la misma de siempre, pero algo no encajaba. Tal vez fuera el coche del desconocido aparcado en la entrada. Terence se detuvo en la acera y se quedó mirando un rato. 5 minutos después, dos hombres con ropa de trabajo salieron de la casa y empezaron a medir algo en el césped. Luego apareció una elegante mujer de mediana edad, con un portapapeles en las manos. Gesticulaba enérgicamente, al parecer explicando algo a los obreros. Paige no mentía. La casa había sido vendida y los nuevos propietarios ya estaban planeando cambios. Terence sintió que se le caía la tierra bajo los pies. 15 años de matrimonio, el hogar que compartían, su vida en común, todo se había esfumado en un instante. Todo por un error. No, no solo uno, se admitió a sí mismo. Una serie de errores, cada uno aparentemente insignificante en el momento en que lo cometió. Arrancó el coche y se dirigió al único lugar en el que podía refugiarse ahora, su piso en el centro de la ciudad. Un pequeño estudio que alquilaba aparentemente para reuniones de negocios cuando necesitaba quedarse hasta tarde en la ciudad. En realidad, era un lugar para encontrarse con Riley. Riley Harlow, 28 años, la nueva comercial de su empresa. Brillante, enérgica, con una risa chispeante y una ingenua creencia en los cuentos de hadas con final feliz. Muy diferente a Paige, con su eterna moderación y racionalidad. ¿Cómo podía resistirse? Todo empezó con un flirteo inofensivo en una fiesta de empresa. Luego vinieron los almuerzos juntos, aparentemente para discutir una nueva estrategia de marketing. Reuniones nocturnas en la oficina cuando todos se habían ido. Y por último, aquella fatídica noche en la que la había traído por primera vez a este piso. Terence no había planeado una relación a largo plazo con Riley. Se suponía que era solo una aventura, un soplo de aire fresco en su sedentaria vida. Pero entonces ella anunció su embarazo y todo cambió. El hombre adulto y responsable que creía ser no podía dar la espalda a su hijo y a la mujer que lo esperaba. Aunque eso significara una doble vida, esperaba encontrar una solución a tiempo. Tal vez poner fin a su matrimonio con Paige, explicando que habían crecido en diferentes direcciones. O tal vez seguiría viviendo una doble vida, como habían hecho muchos de sus colegas. Después de todo, Paige pasaba tanto tiempo en el trabajo que él apenas se daría cuenta aunque empezara a venir a casa, incluso con menos frecuencia. Pero había subestimado a su mujer. Paige Brookhaven no era una ingenua ama de casa que hacía la vista gorda ante las infidelidades de su marido para mantenerse cómoda. Era una abogada de clase alta, una mujer con una voluntad de hierro y una mente aguda. Y ahora utilizaba esas cualidades para destruir su vida tan metódicamente como había ayudado a construirla. Al entrar en el piso, lo primero que hizo Terence fue servirse un whisky. Rara vez bebía licor fuerte, pero ahora necesitaba algo para calmar los nervios. Tomó un sorbo grande, se hundió en el sofá y trató de pensar en sus próximos pasos. Tenía que hablar con Paige, explicarse, disculparse, pedir perdón si era necesario. No podía dejar que 15 años de matrimonio terminaran así, con un golpe decisivo de ella. El teléfono sonó. El nombre de Riley apareció en la pantalla. Terence dudó, pero contestó. «Hola», dijo tratando de mantener la voz normal. «Terence, ¿dónde estás?» Había preocupación en la voz de Riley.
Tenías que haber llegado hace 2 horas. Quedamos en ver el piso juntos. Mierda. Se había olvidado por completo de aquel acuerdo. Riley y él iban a ver el piso que el agente inmobiliario había sugerido como ideal para una familia joven. Lo siento, tuve una emergencia laboral, mintió. ¿Podemos dejarlo para mañana? El agente inmobiliario no puede mañana, respondió Riley decepcionada. ¿Te encuentras bien? Sonabas raro. Estoy bien, le aseguró Terence. Solo cansado. Mira, tengo que terminar unas cosas. Te llamo luego, ¿vale? Colgó sin esperar respuesta. No le importaban Riley ni sus preocupaciones por el piso nuevo. Su vida se desmoronaba ante sus ojos y tenía que hacer algo al respecto. Terence volvió a llamar a Paige. Esta vez, para su sorpresa, ella contestó. ¿Qué desea? Su voz sonaba fría y distante. Tenemos que hablar, dijo él. No por teléfono, en persona. Ya lo hablamos en el café, replicó Paige. No tengo nada más que decirte. Por favor, dijo él, con un tono suplicante en la voz. 15 años, Paige. ¿No significa nada? Hubo una pausa. Entonces Paige suspiró. De acuerdo. Ven al Hotel Atlantis, habitación 423. Dentro de 1 hora. Gracias. Terence exhaló aliviado. Allí estaré. Se dio una ducha rápida y se puso una camisa limpia. Luego condujo hasta el hotel, ensayando por el camino lo que le diría a Paige. Tenía que ser sincero, mostrar su remordimiento, convencerla de que seguía queriéndola y de que el error con Riley había sido solo eso, un error, un momento de debilidad que no volvería a repetirse. El Atlantis era uno de los hoteles más prestigiosos de Reno. Terence subió a la 4ª planta y llamó a la puerta de la habitación 423. La puerta se abrió casi de inmediato. Paige estaba ante él, tan impecablemente vestida y peinada como siempre. Sus ojos eran fríos y vacíos, como si mirara a través de él. «Adelante», dijo haciéndose a un lado. La habitación era espaciosa y elegante, con grandes ventanales que daban a las montañas. Había algunos papeles sobre el escritorio, al parecer papeles de trabajo. Paige siempre se llevaba el trabajo a casa. «Te escucho», dijo ella, sentándose en un sillón y señalando a Terence el sofá de enfrente. Él se sentó, sintiéndose de repente inseguro. Todas las palabras que había preparado se le escaparon de la cabeza bajo la mirada directa de ella. «Paige, lo que hice es imperdonable», comenzó por fin. «Traicioné tu confianza, te mentí, puse en peligro nuestro matrimonio, y me arrepiento profundamente». Ella lo miró en silencio, sin mostrar ninguna emoción. «No te pido que comprendas o justifiques mis actos», continuó Terence, «pero te pido que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Llevamos 15 años juntos, Paige. 15 años de recuerdos compartidos, de planes compartidos, de vidas compartidas. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error? ¿Un error?» Había un toque de ironía en su voz. «Terence, has estado llevando una doble vida durante meses. Tenías una amante, la dejaste embarazada, planeaste un futuro con ella, todo mientras seguías viviendo conmigo. No es un error, es una serie de decisiones conscientes, cada una de las cuales tomaste sabiendo perfectamente lo que hacías». Terence bajó la cabeza. Ella tenía razón, por supuesto, pero ahora no podía estar de acuerdo con su lógica. Tenía que luchar por su matrimonio. «Tienes razón», admitió. «He sido egoísta, pensando solo en mí. Pero puedo cambiar. Ya lo he hecho. Esta crisis me ha abierto los ojos a lo mucho que significas para mí, a que no puedo imaginarme la vida sin ti». «¿Y Riley?», preguntó Paige. «¿Y el bebé?». Terence dudó. Era una pregunta difícil para la que no tenía una respuesta preparada. «Mantendré económicamente al bebé, por supuesto», dijo. «Es mi deber. Pero mi relación con Riley ha terminado. Se lo diré hoy mismo». «¿Y crees que te dejará marchar tan fácilmente?». Paige negó con la cabeza. «Terence, ¿eres tan ingenuo? ¿O crees que soy estúpida? Esa mujer está embarazada de ti. Cuenta con un futuro juntos. ¿De verdad crees que puedes decir, lo siento, vuelvo con mi mujer, y se acabó?». Terence no contestó. En el fondo sabía que Paige tenía razón. Riley no lo dejaría ir tan fácilmente. Era joven pero no ingenua, y desde luego no se conformaría con ser una madre soltera con un raro cheque del padre de su hijo. «Encontraré la manera de solucionarlo», dijo finalmente.
siempre y cuando me des una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Paige. ¿Una oportunidad para que sigas engañándome? ¿O para que yo viva con la idea de que hay un bebé creciendo en alguna parte en el que estás pensando en secreto? ¿O que cada vez que te quedas hasta tarde en el trabajo, me pregunto si estás con ella? Volveré a ganarme tu confianza, insistió Terence. Haré lo que haga falta. Terapia de pareja, transparencia total, lo que haga falta. Te quiero, Paige. Siempre te he querido. ¿De veras? Paige sonrió ligeramente, pero no había calidez en su sonrisa. Me pregunto cómo defines tú el amor, Terence. Para mí, el amor es respeto, honestidad, lealtad. Tú no me has dado nada de eso. Me equivoqué, admitió. Cedí a un momento de debilidad. Pero mi amor por ti es real. Paige lo miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera estudiando a un extraño. Luego se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo mirando hacia la ciudad. Realmente creía en nuestro matrimonio. Incluso cuando nos distanciamos, incluso cuando el trabajo empezó a ocupar todo nuestro tiempo, creía que teníamos algo especial. Una base sobre la que podríamos construir un futuro cuando llegara el momento. Terence se levantó y dio un paso hacia ella. «Aún podemos hacerlo». «No», sacudió la cabeza sin volverse. «Ya no. Has destruido esos cimientos, Terence, y no veo forma de reconstruirlos. Por favor», se acercó y le puso la mano suavemente en el hombro. «Dame la oportunidad de arreglarlo. Haré lo que sea, solo tienes que decirlo». Paige se volvió hacia él y le quitó suavemente la mano del hombro. «No se trata de lo que puedas hacer, Terence. Se trata de cómo me siento, y ya no siento nada por ti. Ni amor ni odio. Nada». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación o reproche. Podía soportar su ira, su dolor, incluso su desprecio. Pero una completa falta de sentimientos, eso significaba que había dejado de existir para ella. «No digas eso», susurró. «No puedes dejar de sentir nada después de 15 años». «Sí puedo», replicó ella con calma. «Y ocurrió en el momento en que te vi con ella en el restaurante. Algo murió en mí entonces, Terence, y no creo que pueda volver». Volvió a la mesa, cogió la carpeta y se la entregó. «Aquí están todos los papeles del divorcio. Yo ya he firmado mi parte. Si firmas ahora, evitaremos el pleito y la publicidad que conlleva. Creo que es lo mejor para ti, dada tu posición en la empresa». Terence cogió la carpeta pero no la abrió. Seguía sin creerse lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con todos nuestros bienes? La casa, las cuentas, las inversiones. «Ya se lo expliqué en el café», dijo Paige. «Ya se ha renegociado todo. La casa se vende. El dinero se transfiere a mi cuenta personal. Las cuentas bancarias conjuntas se cierran. Todo lo que teníamos en común ya no existe». «Pero, ¿cómo has podido hacer esto sin mi consentimiento?», preguntó Terence. «Es ilegal». «En absoluto», dijo ella con calma. «Soy abogada, Terence. Sé cómo funciona la ley y cómo puede interpretarse. Cada documento, cada transacción, se realizó dentro de la ley. Quizá en una zona gris, pero perfectamente legal. Puedo impugnarlo ante un tribunal», dijo, tratando de parecer seguro. «Puedes intentarlo», se encogió de hombros Paige, «pero será un proceso largo y costoso, y mientras dure, no tendrás acceso a ninguno de los bienes. ¿Cómo vas a pagar un abogado? ¿O mantener a Riley y al bebé?» Terence sintió sudor frío en la espalda. Paige había pensado en todo. Lo había acorralado, lo había despojado de todo recurso para resistirse. «No puedes hacerme esto», dijo. «Es cruel». «¿Cruel?». Paige enarcó una ceja. «¿Cómo llamas a lo que has hecho? 15 años te fui fiel, apoyando tu carrera, construyendo juntos nuestro hogar. Y todo ese tiempo has estado mintiéndome, engañándome, planeando una vida con otra mujer. ¿Y ahora hablas de crueldad?». A Terence no se le ocurría ninguna respuesta. Ella tenía razón, por supuesto. Él no tenía ningún derecho moral a acusarla de crueldad. «¿Qué será de mí?», preguntó en voz baja. «¿Me has dejado algo?». «Tus efectos personales», contestó Paige. «Ropa, algunos objetos que te pertenecían en exclusiva. Están empaquetados y en una taquilla de la estación de autobuses. Aquí tienes la llave y el recibo». Puso sobre la mesa una llave pequeña y un papelito con un número. Terence se quedó mirándolos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Su vida, su casa,
sus posesiones, todo cabía en la taquilla. ¿Y mi coche?, preguntó. Vendido, respondió Paige brevemente. Técnicamente estaba a mi nombre, aunque tú lo usabas casi siempre. El dinero se utilizó para pagar algunas de nuestras deudas. Terence se hundió en el sofá, sintiendo que las fuerzas le abandonaban. Lo había perdido todo. Absolutamente todo. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó, y había verdadera desesperación en su voz. Empezar una nueva vida, respondió Paige con calma. Tienes un trabajo, un sueldo, el piso que alquilaste para ver a Riley, y tienes un bebé en camino. Mucha gente empieza con mucho menos. ¿Cómo sabías lo del piso?, preguntó sorprendido. No lo sabía con seguridad, dijo Paige, pero supuse que debíais de tener un lugar donde quedar, y tu reacción acaba de confirmarlo. Terence negó con la cabeza. Ella siempre había ido un paso por delante. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a sacar de tu vida como si esos 15 años nunca hubieran pasado? Exacto, asintió Paige. Voy a empezar de nuevo. Una casa nueva, una vida nueva, quizá incluso una ciudad nueva. Y tú, ya no tienes nada que ver conmigo. No puedes olvidar todo lo que pasó entre nosotros, dijo Terence. 15 años no es ninguna broma. Ya lo he olvidado, replicó Paige, y no había rabia ni amargura en su voz, solo cansancio. En cuanto te vi con ella en el restaurante, supe que el hombre al que amaba nunca había existido. Era solo una ilusión, Terence. Una máscara que usabas para mí. Y ahora que la máscara había desaparecido, no quedaba nada que valiera la pena recordar. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación o maldición. Podía soportar su odio, pero no esta negación fría e irracional de todo lo que una vez habían significado el uno para el otro. Te quería, dijo en voz baja. Te juro que sí. Tal vez, se encogió de hombros Paige, pero no de la forma en que debería haberlo hecho. Y ya no importaba. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión dentro de media hora. Puedes quedarte aquí y firmar los papeles, o puedes llevártelos y devolvérselos a mi abogado antes de que acabe la semana. Tú eliges. Con estas palabras cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Paige, la llamó Terence. ¿De verdad no tienes absolutamente nada para mí? ¿Ni siquiera odio? El odio también es una forma de apego, Terence. Y yo no quiero apegarme a ti de ninguna manera. Así que no, no te odio. Y no siento amor. Simplemente, no me importa. Con esas palabras se marchó, dejando a Terence solo en la habitación del hotel, con una carpeta de papeles de divorcio y la constatación de que no solo había perdido a su mujer, sino todo lo que tenía por ella. Paige estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso en Sacramento, mirando el amanecer sobre las montañas. Reno había quedado atrás, al igual que los 15 años de matrimonio con Terence. El mes transcurrido desde la última vez que se vieron había pasado volando en decisiones y acciones. Un divorcio rápido, dejar Caldwell and Associates, mudarse a una nueva ciudad. La elección fue la capital de California, lo bastante lejos de Reno para empezar de cero, pero no tanto como para perder el contacto con su familia. Paige alquiló un pequeño despacho en el centro de la ciudad y abrió su propio bufete, especializado en derecho de sociedades. En su primer día, se reunió con un cliente potencial, una pequeña empresa tecnológica que necesitaba asesoramiento sobre cuestiones de propiedad intelectual. La reunión fue bien y por la tarde, Paige había firmado su primer contrato como abogada independiente. De vuelta a casa, reflexionó sobre el extraño giro del destino. No hacía tanto tiempo que tenía un matrimonio consolidado, un trabajo prestigioso y una casa lujosa. Y ahora todo había cambiado. Y sorprendentemente, no sintió arrepentimiento ni miedo, solo alivio y libertad. Por primera vez en años, Paige era realmente libre. De sus obligaciones con su marido, de la jerarquía empresarial, de las expectativas de los demás. Podía decidir por sí misma cómo vivir su vida. Y era embriagador, como un soplo de aire fresco tras un largo confinamiento. 2 meses después de la mudanza, tras contratar a una secretaria y a una joven ayudante, Paige se permitió un breve respiro. Una reunión con antiguos colegas que asistían a una conferencia jurídica en Sacramento. El restaurante Water era famoso por su buena comida y sus vistas al río. Paige eligió un elegante vestido negro que realzaba su esbelta figura. Sus antiguos compañeros la saludaron cordialmente, y ella lamentó no haber pasado más tiempo haciendo amigos antes. Paige, estás preciosa, la abrazó Diane Ford, socia principal del bufete.
Está claro que el trabajo en solitario te va muy bien. La velada transcurrió entre conversaciones informales hasta que un hombre alto, de sienes canosas y penetrantes ojos grises, se acercó a su mesa. Pido disculpas por llegar tarde, dijo. Me he entretenido en una reunión con un cliente. ¡Connor!, exclamó Diane. Te presento a Paige Brookhaven, antiguo socio principal de nuestro bufete, y ahora un formidable competidor con su propio bufete. Paige Haywood ahora. Se corrigió automáticamente, pues había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Encantada de conocerle. Connor Layton, se presentó el hombre, estrechándole la mano. Había algo vagamente familiar en él, y pronto quedó claro que habían estado en Stanford al mismo tiempo. Connor, como estudiante de posgrado, había impartido una clase extra sobre derecho de sociedades a la que Paige había asistido. Los alumnos le apodaban Profesor Junior por su claridad a la hora de explicar conceptos complejos. Me impresionaste mucho entonces, admitió Connor cuando la velada tocaba a su fin y se quedaron solos en la mesa. Tan motivado, brillante y perspicaz. Incluso quise invitarte a tomar un café, pero recibí una oferta de una empresa internacional y me marché a Londres. Y luego me enteré de que salías con un financiero, añadió con una leve sonrisa. Terence, asintió Paige. Sí, nos conocimos poco después de graduarnos. Nos casamos 6 meses después. ¿Y cómo era su vida? 15 años de matrimonio, una carrera exitosa, una casa grande. Paige se encogió de hombros. Y luego descubrí que mi marido me engañaba con una mujer que esperaba un hijo suyo. Lo siento, dijo Connor con sinceridad. No lo siento, dijo ella sorprendida. No siento que se haya acabado. Solo lamento los años perdidos. Ahora me siento más libre y feliz que nunca. En la puerta de su casa, Connor le propuso que volvieran a verse. Ha sido un placer reanudar nuestra amistad. Estaré en Sacramento unos días más. Quizá podríamos cenar juntos. Solo como amigos, por supuesto. Paige aceptó. No estaba preparada para una nueva relación, pero una cena amistosa sonaba bien. Durante los días siguientes, se vieron todas las noches. Cenaron en diferentes restaurantes, pasearon por el paseo marítimo, asistieron a un concierto de jazz. Paige se enteró de que Connor había vuelto a Estados Unidos tras divorciarse de su esposa francesa, que tenía una hija adolescente en un colegio suizo, que, como ella, prefería la literatura clásica. Cuando Connor se marchó a Reno, intercambiaron números y prometieron mantenerse en contacto. Paige no sabía cómo acabaría su relación, pero estaba agradecida al destino por el encuentro. Connor le recordó que la vida no terminaba con el divorcio, que le esperaban nuevas experiencias y tal vez una nueva relación, cuando estuviera preparada. El año pasó volando. El bufete de Paige prosperó hasta el punto de que tuvo que trasladarse a una oficina más grande y contratar a más personal. Su nombre se hizo conocido en los círculos empresariales de Sacramento, atrayendo a clientes importantes. La relación con Connor se desarrolló pausadamente. Primero se comunicaban por teléfono y correo electrónico. Luego empezó a venir a Sacramento los fines de semana. Paige apreciaba este ritmo pausado. Necesitaba tiempo para curarse de las heridas del pasado y aprender a confiar de nuevo. En primavera, Nina vino a Sacramento. Se sentaron en una acogedora cafetería, disfrutando del día soleado y de la oportunidad de hablar en persona. «Estás estupenda», comentó Nina. «Estás radiante. ¿Es todo gracias al señor Derecho Internacional?» «Connor es un hombre maravilloso y estoy bien con él», sonrió Paige. «Pero no es solo él. Por fin siento que estoy viviendo la vida que quiero. Es liberador». Hablaron del trabajo y de la familia, y luego Nina dijo despreocupadamente: «Por cierto, vi a Terence el otro día». Paige sintió una ligera punzada de curiosidad. «¿En serio? ¿Dónde?» «En el supermercado. Había cambiado mucho, es mayor, está demacrado». «¿Cómo está?» «No muy bien, por lo que parece. Trabaja en una pequeña empresa de inversiones. Dicen que fue degradado después de un escándalo en su antigua empresa. Algo que ver con una violación de la ética». «¿Qué hay de su familia?» «Vive con una mujer y un niño. Un niño, creo. Pero no tienen mucho dinero». Terence dijo que apenas podía llegar a fin de mes con el alquiler y la guardería. Paige asintió, sintiendo una extraña mezcla de sentimientos. No de regodeo, pues nunca había deseado que Terence sufriera. Más bien una ligera tristeza por cómo había desperdiciado su potencial y su oportunidad.
y al mismo tiempo la seguridad de haber tomado la decisión correcta. ¿Sabes qué es increíble? Ella dijo. No siento ninguna satisfacción por sus problemas, solo tristeza por los años perdidos. Pero al mismo tiempo estoy segura de que hice lo correcto al dejarlo. No habrías sido feliz si te hubieras quedado, dijo Nina. Lo sé, ni siquiera se trata del engaño en sí. Es que toda nuestra vida juntos se basaba en mentiras. Se quedaron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Entonces Nina levantó su copa. Por un nuevo comienzo, por la vida que estás construyendo con tus propias reglas. Por los nuevos comienzos, repitió Paige, sintiendo cómo las últimas sombras del pasado se disolvían en la brillante luz primaveral. Aquella tarde, sentada en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol, Paige recibió un mensaje de Connor. Vuelo retrasado, llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena. Besos. Sonrió mientras observaba cómo los últimos rayos de sol coloreaban el cielo en tonos rosas y dorados. 15 años con Terence no habían sido una pérdida de tiempo, como había pensado justo después de divorciarse. Había sido una experiencia que le había enseñado el valor de la independencia, de imponer límites, de no transigir en las cosas importantes. Ahora mirando al futuro, Paige veía un mundo de posibilidades en lugar de un aterrador desconocido. Una carrera de éxito, nuevas relaciones, la libertad de elegir su propio camino. Todo ello se hizo realidad gracias a su determinación de empezar de cero.